Voy a charlar un poco sobre generalidades de gases anestésicos. Voy a arrancar, como siempre, con un poco de la historia de los fármacos, que siempre me parece muy interesante y que en este grupo farmacológico en particular, más allá de que, bueno, sabemos que inició con el descubrimiento del óxido nitroso hace ya un tiempo, y que inicialmente su uso fue en lo que era odontología. Em, Después se descubrió el cloroformo. En 1853 la reina Victoria tuvo uno de los primeros partos sin dolor y nombró Sir al doctor Snow. Pero el corte importante en la historia de estos fármacos fue después del descubrimiento de lo que es la química atómica, porque al estudiarse em, en 1920 los nuevos inflamables y tóxicos y las primeras armas atómicas después, fue que se desarrollaron las técnicas del flúor y con ello los agentes fluorados que vamos a hablar hoy. Pues, ¿qué es lo importante del flúor? Es la estabilidad y la menor toxicidad que aporta en relación a los otros fármacos. Así que nada, siempre está bueno saber un poco desde dónde vienen. Pero bueno, ¿qué son? Son sustancias químicas que las vamos a encontrar en forma de gases o de líquidos. Posteriormente vamos a vaporizar y volverlos volátiles y volverlos gases. No tienen una relación estructura química-actividad. Eso vamos a ver que los queremos pensar como a los como a los anestésicos de uso intravenoso, pero es muy difícil hacerlo porque no funcionan de la misma manera. Pero tienen una acción farmacológica y generalmente lo usamos para la inducción y para el mantenimiento de la anestesia general. Nosotros más que nada para el mantenimiento en adultos y bastante en la inducción de pediátricos. Bueno, como había comentado, se separan en dos grandes grupos, son los gases y los líquidos. De los gases tenemos el óxido nitroso, el más viejo, y el xenón, el más nuevo, los cuales vamos a ver los dos. Y después, dentro de los líquidos volátiles que vamos a vaporizar para poder administrar de forma inhalatoria, tenemos éteres e hidrocarburos halogenados, que pueden ser tanto simples como florados. Bueno, respecto a los mecanismos de acción, tenemos muchos, muy variados, ningunos muy definidos, pero a grandes rasgos actúan a nivel de los neurotransmisores, ya sea interrumpiendo su liberación o, o ante la captación. Va a haber también cambios en la conducción, la conductancia iónica. Actúan muchos receptores nicotínicos, muscarínicos, generalmente con sus efectos depresores. Actúa también en los canales de calcio, en los receptores NMDA. Tiene también acción sobre los receptores opioides. Y los efectos clínicos, sobre los cuales después voy a hablar de nuevo, van a ser la hipnosis, la analgesia, la relajación muscular en algunos de ellos, la protección neurovegetativa y la inmovilidad. Bueno, es muy importante la característica de la administración por vía inhalatoria porque más allá de todos estos efectos que nombré, para que se logren va a pasar por diferentes compartimientos. Va a ser todo un recorrido este fármaco que va a iniciar en la máquina de anestesia, que en el vaporizador lo vamos a mezclar con gases de flujos de gases frescos, un flujo de gases frescos. Eso se va a mezclar, va a ir
por las ramas ventilatorias, va a entrar por el tubo, va a llegar a los pulmones, ahí va a entrar en la circulación pulmonar, arterial, al tejido cerebral, que es donde se van a desarrollar estos mecanismos de acción que nombré. Más allá de que tiene efectos farmacológicos en otras partes del cuerpo también, pero en muchísimo menor medida. Bueno, esto es importante para entender la farmacocinética porque es más fácil entenderlo al dividir en diferentes compartimentos. Eh, entonces, los principales compartimentos de los que vamos a hablar para entender cómo funcionan va a ser el eje alveolar, la sangre y el sistema nervioso central. Más que nada porque es el objetivo del sistema nervioso central, pero se va a distribuir en todo el cuerpo. ¿Y cómo hacemos para entender cómo se mueve un gas? Porque no es un fármaco, no es que lo ponemos directamente en la sangre, sino que es un gas. Lo pensamos en relación a tres características muy importantes de lo que es la física de gases. Eh, en realidad serían dos más que nada, pero bueno, el sanguíneo también es importante. Pero la primera es la presión parcial, que es lo que determina hacia dónde se mueve el gas. Cómo pasa de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración para equilibrarse. Entonces vamos a ver que las presiones parciales de estos espacios se vayan jalando para llegar, para que se cumpla la concentración del gas y que tengamos que la presión alveolar es la misma que la presión parcial alveolar sea la misma que la presión parcial en el sistema nervioso central. Algo que también es muy importante para que esto suceda, más que nada porque si tenemos un fármaco, un agente muy soluble, nos va a ganar, es adelantarnos y saber la solubilidad del agente. Porque esto nos va a dar a entender qué tan rápido también se va a mover de un espacio a otro, según qué tan liposoluble o no sea, y se mueve entre estos tejidos, porque y las características de cada uno van a definir también el coeficiente de partición, que es esto, cómo se llega a que se equilibren las sustancias en cada alimento. Esto es lo que explicaba recién en farmacocinética, la absorción, cuando hablamos de gases anestésicos, cuando hablamos de gases inhalatorios, se encuentra descrita como captación. Entonces, la captación es muy dependiente de las presiones parciales y de la solubilidad. En relación a la concentración, el efecto concentración relaciona la cantidad de gas que entra al alveolo para que se igualen las presiones. Entonces, mientras mayor sea la fracción inspirada, mayor rapidez tendrá el aumento relativo en la concentración alveolar. Esto es muy importante cuando hablamos de la inducción, más que nada. Cómo hacemos para que se logre una inducción rápida y que entonces cómo logramos que estas presiones parciales se igualen más rápido. En este caso sería aumentando la fracción inspirada. Respecto de la solubilidad, que es el otro factor importante en la captación, tenemos el coeficiente de partición, que era esto, cómo se distribuye entre las fases en equilibrio. Cada agente va a tener diferente coeficiente de partición y que se van a reorganizar en función del espacio, los espacios a los que traspase. Eh, un coeficiente para la relación sangre-gas, otro cerebro-sangre, otro músculo-sangre, otro grasa-sangre, porque como ya había comentado, por más que nuestro objetivo sea el sistema nervioso central, este fármaco se va a difundir por todo el cuerpo. Y acá está nombrado está descrito eso que nombraba, que cuando es muy soluble el fármaco, la captación va a ser mayor, la relación de la fracción alveolar y la fracción inspirada va a ser menor, y por lo tanto
más difícilmente vamos a llegar al cerebro y a lograr el efecto clínico que buscamos. Y bueno, esto es un esquema que resume un poco esto, o por lo menos a mí me dio mucha claridad al visualizarlo, porque también relaciona la captación con la distribución. Una vez que se absorbió, que se captó la gente, cómo se distribuyen los diferentes espacios. En este esquema, las flechas, el tamaño de las flechas ah, indica más o menos cómo sería proporcional al flujo de cada espacio y se recorre todo el circuito, desde el flujo vaporizador, eh, la ventilación, los alveolos, la arterial, la sangre venosa y cómo vuelve eh, al circuito porque la eliminación es principalmente también respiratoria. Ahí donde dice GRB es tejido muy irrigado, que es más que nada cerebro, em, hígado, pero más que nada cerebro. Y bueno, con respecto a la farmacodinamia, el concepto más importante es el de la CAM, que es la concentración alveolar mínima. ¿Por qué? Porque nos va a indicar eh, cuál es el volumen de un anestésico a una atmósfera. Pide el movimiento como respuesta a un estímulo quirúrgico en el 50% de los pacientes. Y esto me parece interesante también para compararlo y hacer que sea, bueno, es análogo a la dosis efectiva 50, que es lo que se usa en los fármacos intravenosos. Entonces también creo que se hace más fácil de entender el concepto de campo. Y bueno, y mientras menor sea CAM, más potente va a ser el fármaco. También tenemos diferentes tipos de CAM. eh, la que se usa en anestesia quirúrgica profunda es de 2 CAM. Y tenemos la CAM 95, la CAM despertar y la CAM par. En donde, bueno, la 95 es un 95% de los pacientes que no tienen respuesta motora al estímulo doloroso. El CAM despertar es cuando abren los ojos, 50% que abren los ojos ante una orden. Y la vara es en relación a la respuesta de bloqueo adrenérgico, que es la reacción simpático-mimética de la incisión quirúrgica. Entonces ahí está el cuadrito de los valores de cada gas. eh, y bueno, que esto nos habla de la potencia, ¿no? Mientras menor sea, en este caso, el alcohol es uno de los potentes. También en relación a la potencia tenemos diferentes factores que aumentan o disminuyen la CAM. Generalmente son los que las disminuyen son la hipotermia, hipoxemia, la hipotensión severa, si se asocia con otros anestésicos u opioides, los sedantes, el embarazo, la edad, adultos mayores. Después hay otros factores que aumentan la CAM, que son la hipertermia, el hipotiroidismo, el alcoholismo, las anfetaminas y los antidepresivos tricíclicos, que por lo tanto aumentan la CAM y disminuyen su potencia. Después, en relación a los efectos clínicos, em, esto es interesante para relacionarlo este cuadro con lo que dije recién de la CAM, y para entender cómo los diferentes estados eh, implican acción en diferentes lugares, porque una vez que, que llegamos a la acción en la médula espinal va a implicar una sedación, hipnosis y amnesia. En cambio, eh, no, está bien. El efecto inmovilizante es el que se genera cuando se llega a la médula espinal.
En cambio, el de la sedación, hipnosis y amnesia son más mecanismos supramedulares. Por eso es importante el entender la concentración a nivel inicial, a nivel del sistema nervioso central y su relación con la concentración alar, porque la expresión es igual, o es lo que buscamos hacer, que sea igual. Bueno, y después tenemos un montón de efectos cardiovasculares muy diversos en cada uno de los fármacos. Por ahí no voy a profundizar mucho porque son muchos y todos muy diferentes. Pero bueno, podemos ver que el sevoflurano sería uno y el deflorano son los que son más estables a nivel cardiovascular. Sí, estables pero con menos efectos adversos importantes. Después en los efectos respiratorios también tenemos lo mismo, em, que tienen varias características, algunos que son muy irritantes, como el isoflurano y el deflorano, que por ejemplo no se recomiendan para lo que es la inducción. Y bueno, ahora voy a hacer un resumen, algunos comentarios sobre cada uno, las características más importantes. Bueno, el óxido nitroso es un gas inorgánico débil, tiene baja solubilidad, por lo tanto, esto implicaba que tiene una inducción y una recuperación rápida, porque quiere decir que se mantiene en los espacios por donde fluye por las presiones. Genera un leve aumento de la tensión arterial, del gasto cardíaco y de la frecuencia respiratoria. Aumenta la pica y el consumo de oxígeno, también las náuseas y vómitos, y este es uno de los que no produce relajación muscular. Eh, bueno, también es importante que al oxidar e inhibir la B12 puede generar anemia galoblástica y neuropatías periféricas. Y algo que me llamó bastante la atención en relación a las contraindicaciones es que el óxido nitroso, al ser muchísimo más soluble en sangre que el nitrógeno, difunde a cavidades con aire. Entonces aumenta el volumen y la presión en esos espacios cerrados y por eso está contraindicado en neumotórax, enfisema y en obstrucción intestinal aguda, porque nada, los va a empeorar de forma importante. Igual esto está prohibido, ya no se usa más en ningún lado, así que no se preocupe por eso. A modo anecdótico, además, en algunos lugares, por ejemplo, allá en Europa, en el hospital donde yo estaba se usaba y justo cuando yo estaba se dio de baja porque la Unión Europea lo prohibió, así que no se usa más en ningún lado. Ah, Acá bueno, en pensé facturas hay que... una máquina vieja con un vaporizador de alotano. No, pero eso no era el otano, era el óxido nitroso, el anterior. Este. Exactamente, ese no se da por el vapor, eso se da por línea, o sea, por tubo o por línea directa Directa. como el oxígeno y el aire. Fíjate que todas las máquinas tienen un rotámero de protóxido. Pero bueno, en fin, no sirve para nada. O sea, tiene algunas ventajas, pero ya no sirve porque no se va a usar nunca más. Exacto. Bueno, después, entre otros que tampoco se usan mucho más, está el alotano, eh, que bueno, el alotano la característica que tiene es que es muy soluble. Entonces tarda mucho la inducción y la recuperación, eh, por esto que charlamos recién. Eh, es uno de los que está contraindicado en masas intracraneales porque reduce el metabolismo cerebral y el consumo de oxígeno. Eh, tiene, tiene acción inotrópica y lucitrópica negativa, puede causar arritmias, disminuye el gasto cardíaco, no tiene mucha acción en la resistencia ocular sistémica, puede producir importante caída de la TAM. Después tiene estas características de tener un flujo sanguíneo hepático
que puede generar casos de hepatitis fulminantes, o sea que hay bastante registro de esto. Por eso está contraindicado también si hay un antecedente de lesión hepática tras el uso de alotano. Y después es un potente broncodilatador y reduce el tono motor, o sea, potencia los relajantes musculares. Es uno también de los agentes que puede desarrollar hipertermia maligna, por lo que está contraindicado. Después el isoflurano tiene muy poca depresión cardíaca. Este es otro de los líquidos, igual que el alotano, de los que se vaporizan. Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye resistencias vasculares. Es un patente vasodilatador coronario. Entonces, esto lo que va a generar va a ser robo coronario porque va a un aumento del flujo en zonas sanas y una disminución de flujo en zonas isquémicas. Entonces, esta es una característica bastante importante. Va a aumentar el flujo sanguíneo y la PIC, va a disminuir los requerimientos de oxígeno y es convulsivante. Pero bueno, produce broncodilatación y disminuye resistencias vasculares pulmonares. Se contraindica principalmente cuando hay importante hipovolemia. Para la hipertermia maligna también está contraindicado. Después el deflorano, otro también gas líquido, o sea, un líquido que se vaporiza. Es característica de que es muy volátil a temperatura ambiente y tiene el menor coeficiente de solubilidad. Que esto es importante nombrarlo porque más adelante voy a charlar sobre eh, unas discusiones que hay entre el uso del deflorano y el sevoflurano en pacientes con obesidad. Genera mínima depresión miocárdica, se mantiene el gasto cardíaco, hay taquicardia y hipertensión refleja. Como había nombrado, no se recomienda como inductor porque es muy irritante para la vía aérea y tiene bastante efecto eh, eh, depresor de la función neuromuscular, bastante efecto relajante. Tiene bastantes contraindicaciones como la hipovolemia intensa, estenosis valvular aórtica, la enfermedad arterial coronaria, hipertensión intracraneal e hipertermia maligna. Bueno, después el sevoflurano, que es el conocido de la casa, eh, tiene un bajo coeficiente de partición. eh, por eso también es tan bueno para la inducción. No es irritante, así que eso también ayuda. Eh, Se usa mucho en la inducción pediátrica, como ya había dicho. Tiene leve depresión de la contractilidad cardíaca, de la resistencia vascular periférica. Puede prolongar el intervalo QT. No es convulsivante, produce broncodilatación y aumenta el flujo sanguíneo y la PIC. Tiene esta característica discutida sobre la lesión renal por el compuesto A, que es una reacción entre el sevoflurano y los absorbentes del CO2. Por eso es que se recomienda siempre usarlo con flujos bajos, eh, con un mínimo de aire fresco de 2 litros minuto. Otro dato, H, eso ya no es viejo. Eso del compuesto A, entonces ya se probó. Había una teoría en animales que ni siquiera estaba probada. Y ahora todo lo que se hace es bajo flujo, menor a 0,5 litros de mezcla. Como para que lo tengan en cuenta, si se fijan las mesas nuevas, las Drager tienen asistente de bajo flujo y lo que te da es 0,5 litros en total, o sea, de mezcla 0,5. No, 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 no hace falta ponerlo a 2 litros. 5. No, no, no hace falta ponerlo a 2 litros. 5. No, 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 no,
Bien. Sí, te reta a la Dragger cuando le pones el foco muy alto. Claro, porque la idea del bajo flujo, en realidad vos lo podés usar a 5 litros de aire y 5 litros de oxígeno, no le va a cambiar nada al paciente. El tema es que vos, mientras más flujo tengas, más intercambio de gases en el circuito cerrado hay. Entonces vas a gastar, primero obviamente va a gastar más oxígeno del central y también va a gastar más sevoflurane. Y obviamente contamina más y gasta más. Entonces la idea es que gaste lo menos posible y contamine lo menos posible. Bien. Por último, el xenón, que es uno de los gases más nuevos. No es tan nuevo igual porque ya está desde 1970, pero, pero bueno, la verdad es que no está muy difundido por principalmente su elevado costo. Tiene muchas ventajas porque tiene mínimos efectos cardiovasculares y baja solubilidad. Entonces, tiene solubilidad, tiene una inducción y recuperación rápida. Em, no, y esto también es importante que no, se estudió que no desarrolla hipertermia maligna, o no está relacionado. No es tóxico, no tiene contaminación, no genera contaminación ambiental, que es algo de lo que voy a hablar ahora, y no es explosivo. El elevado costo es tanto por o sea, producir el gas en sí, como el equipo necesario, porque no es algo que podemos acoplar a las máquinas que ya tenemos, sino necesita un sistema de administración diferente. Bueno, por último voy a hacer un repaso de un poco de bibliografía disponible y de actualizar un poco todo este tema. Primero que nada, respecto a esto de la contaminación y el uso de estos gases, es algo del que yo no tenía ni idea que existía, no sabía que estos gases son, son gases de efecto invernadero, generan gases de efecto invernadero, y que pueden ser un riesgo tanto para el medio ambiente como para el personal de quirófano. Hay una definición por la cual se puede hacer la búsqueda bibliográfica, que es gases anestésicos residuales, esto, GAG, es waste anestésicos. Y hay muchos estudios, más que nada sobre de lo que es la contaminación ambiental. Ahí vemos un poquito el gráfico que está bien, es importante, genera contaminación ambiental en, en lo que sería específicamente los que son anestésicos, el óxido nítrico más que nada y los fluorados, un 0,1 del total de gases invernaderos. El dióxido de carbono es el más importante, ¿no? Pero bueno, es como, creo yo, bastante llamativo pensar que esta herramienta que utilizamos todos los días eh, genera contaminación. Y después hay un montón de información sobre la importancia del control ambiental en el quirófano. Se detallan mucho cuáles son las estrategias y las cosas que tenemos que hacer para no exponernos. Que incluso he encontrado algunos tipos que hablaban sobre más que nada el estrés oxidativo y el daño a nivel de todo el organismo, más que nada al ser crónico, no es como cuando administramos para una cirugía, es como una contaminación crónica a largo plazo que también es difícil de cuantificar, lo leí bastante, pero que existe. Y que por lo tanto hay que enfocar las energías en el control ambiental. Y hablaba sobre lo que eran los sistemas eficientes de ventilación y eliminación de los quirófanos, el monitoreo regular, o sea, que alguien vaya y monitoree el aire dentro de los quirófanos, porque hay límites recomendados, o sea, no es que, o sea, hay límites en donde ya está definido que a partir de esa cantidad de gases en el aire,
nosotros lo estamos absorbiendo y generando daños en el personal. Después es importantísimo también el mantenimiento de las máquinas de anestesia. Y que los dos principales anestésicos que generaban esto eran el fluorano y el óxido nítrico, que ya no se usa, así que no importa, pero bueno, el de fluorano. Después estuve buscando un poco sobre el xenón, que, que me pareció importante igual estar un poco actualizado sobre esto, porque por más que no sea algo que vayamos a utilizar prontamente ni nada de eso, creo que es importante que estemos al tanto de lo que está pasando sobre la mejor anestesia disponible para los pacientes en general. Entonces, respecto al xenón, lo último que se está investigando es que tiene propiedades neuroprotectivas muy importantes. Principalmente es porque inhiben los receptores de glutamato. Em, entonces, en lo que es la lesión neurológica aguda, es protector y se está estudiando que también ya directamente como tratamiento en sí. O sea, no solo hablando dentro del contexto de lo que, por ejemplo, este artículo que puse acá, dentro del contexto de neurocirugía, sino también está yendo más allá como tratamiento de lesiones neurológicas agudas. Son la mayoría igual de estudios en etapas tempranas, preclínicos, pero bueno, es como que tienen mucho potencial en esa área y para lo nuestro en neurocirugía sería lo mejor. Y por último, em, una búsqueda sobre el deflorano y el sevoflurano. Em, Como había comentado, esta característica de estos dos fármacos es que tienen muy baja solubilidad. La solubilidad del deflorano es incluso menor que la del sevoflurano. Entonces, nada, por ahí se comentaba, o sea, hay estudios bastante viejos como el que está más atrás, que es del 2013, que este estudio particularmente me llamó la atención porque, nada, comparaban a ver en un grupo muy chiquito de 40 pacientes, pero bueno, es uno de los más citados que encontré, se ve que se usó bastante, por más que tenga 40 pacientes. Esto, en porcentaje de grasa corporal, comparaban grupos de florano, sevoflurano y buscaban cuál tenía mejor recuperación. En este e incluso otros que encontré, la recuperación con deflorano es más rápida con sevoflurano. Incluso en este otro un poquito más nuevo, que es de 2024, bastante más nuevo. Ayer lo deben haber publicado. Yo lo puse hoy a la mañana en una diapositiva. No, mentira. Pero bueno, este estudio que parecía muy lindo armado, lo que era la parte metodológica parecía que estaba buena, pero bueno, también tenía 120 pacientes. Y estaban todos, o sea, enfocaban todo en lo que era la recuperación y la presencia de agitación y en cómo se despertaban estos pacientes. ¿Por qué estos pacientes? Y porque sabemos las dificultades que tienen que tiene el manejo de la vía aérea en pacientes con obesidad. Entonces, queremos que se despierten bien, queremos no tener que reintubarlos, queremos que tengan buena ventilación. Pero estos factores los relacionaban con la estadía posoperatoria. No explicaban la relación, pero estaban las conclusiones. Bueno, se recuperó mejor, se despertó mejor de la anestesia. Bueno, esto puede disminuir la estadía posoperatoria. Eh, pero bueno, todo esto con mucha ayuda de Gonza que me facilitó estos artículos. eh,
encontró este que está muy bueno, que es de la revista chilena de anestesiología, porque ya tenemos un número más grande de pacientes, son 1.130 pacientes, y que acá se evidenció un poco que el deflorano eh, tiene un mejor despertar, pero como que bueno, fue a un poquito más allá a ver si realmente este mejor despertar implica una disminución en la estadía posoperatoria. Y la verdad que en todo este grupo de pacientes encontró que no. Entonces, como que históricamente se veía esto de que se despertaba a los pacientes obesos con deflorano. em, y nada, viéndolo críticamente, la verdad es que pueden despertarse mejor, pero esto no va a implicar que disminuya su estadía posoperatoria, porque en este grupo más grande de pacientes se vio que no. Así que nada, muy interesante porque yo, por ejemplo, que por ahí hasta ahora no he salido del florano, está bueno pensar, ver qué es lo que pasa con los otros anestésicos en el mundo. Y por lo que tengo entendido es más caro que el de florano. Así que nada, no hay tantas ventajas como se creían sobre este inhalatorio. Bueno, y por último, este es un resumen de las conclusiones de los trabajos que comenté recién. Em, Como que elegí por ahí uno de los principales temas y más fáciles de charlar, eh, más que nada porque recién me estoy introduciendo al mundo de estos fármacos y la verdad es que son bastante difíciles de entender cómo funcionan, pero bueno, hay mucha evidencia sobre un montón de temas distintos. Em, Así que nada, no sé si alguno quiere hacer algún tipo de aporte sobre estos trabajos y sobre estas cosas que comenté recién.